Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera, hemen Radio Vitorian. Mucho se habla del cambio climático y ese es el tema que vamos a tratar hoy en las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Para ello, dos invitados en los estudios de Radio Vitoria, Javier Maestu, doctor en Geografía. Javier, Gabón, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y al otro lado del teléfono, Antón Uriarte Cantoya, geógrafo y climatólogo, autor de la historia del clima de la Tierra. Antón Uriarte, Gabón, buenas noches. Hola, Gabón. Bueno, Antón, se habla mucho del cambio climático, pero ¿realmente qué es esto del cambio climático? Bueno, el cambio climático ya se sabe que ha habido siempre, ¿verdad? El clima siempre ha estado cambiando desde que la Tierra es Tierra. Lo que pasa es que ahora se entiende por cambio climático pues un cambio que se supone que es acelerado y que además el culpable es sobre todo el dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Eso es lo que se entiende ahora por cambio climático. Otra cosa es que muchos, entre los que me encuentro, creamos que no es ni un cambio acelerado ni tan grave, ¿no? Uh-huh. Que el dióxido de carbono a lo mejor sí tiene algo que ver con un cierto calentamiento de fondo que ha habido en el siglo pasado, pero que es pequeño y que en principio sigue siendo la naturaleza y el azar lo que hace que tengamos, por ejemplo, estos días fríos, ¿no? A pesar de que el CO2 haya aumentado. En fin, que no hay algunos que somos escépticos que creemos que es una exageración esto del cambio climático, aunque no es verdad que no lo neguemos del todo, porque en realidad creemos que cambio climático ha habido siempre. Pero no tal y como se dice. Escéptico, por lo tanto, con el cambio climático, Antón Uriarte. No sé si tan escéptico, Javier Maestu. Sí, bueno, no exactamente. Efectivamente, siempre creo que cuando preguntan, ¿está cambiando el clima? Yo suelo decir, sí, está cambiando, pero es que nunca ha dejado de cambiar. Por supuesto que hay una serie de cambios debidos a la propia naturaleza, cambios que tienen que ver con muchos factores que incluso desconocemos todavía, entre los que se puede encontrar pues las variaciones de la órbita terrestre, las variaciones del calor que nos llega del Sol, la existencia de volcanes, muchos factores, incluso la forma de distribución de las tierras y los mares, que hace que ahora la situación climática que tengamos dentro de la historia de la Tierra sea una situación totalmente anómala, en el sentido de que los dos polos que existen ahora en la Tierra y que organizan totalmente nuestro sistema climático es una situación transitoria a escala geológica, y que dentro de unos millones de años, cuando el Atlántico se haya dilatado lo suficiente y entre agua caliente al polo norte fundiendo totalmente el Ártico, pues efectivamente el sistema climático será diferente. Eso por un lado, por supuesto. Tampoco hay que confundir clima y tiempo, ¿no? Son dos factores diferentes. Por un lado, pues ya sabéis que se pasa aquí, hablamos de Siberia-Gasteiz o de Arabia Saudí, ¿no? Porque tenemos unos cambios de tiempo meteorológico muy rápidos que no tienen nada que ver con lo que hablamos de cambio climático. Y efectivamente, como ha dicho Antón, pues ahora mismo se entiende que con cambio climático es el impacto de las actividades humanas debido, entre otras cosas, no solo al CO2, entre otras cosas, pues por ejemplo también hay otros muchos gases de invernadero que muchas veces se menosprecian, como puede ser el metano, el óxido nitroso, y también, sobre todo, yo veo que hay una multiplicación de factores, de multiplicación de acciones humanas que llevan implícitas un cambio de clima. Y voy a decirlo de una forma muy sencilla para que lo entienda todo el mundo. Si tú hablas con una persona de más de 60 años o de 70 años en Vitoria sobre los días de niebla que había en Vitoria, te dirá que antes de la construcción de los pantanos no había días de niebla, o había muchos menos días de niebla. Lo mismo ocurre en Reynosa. Entonces, aquí nos encontramos con un cambio climático local producido por una acción humana, que es la construcción de un embalse. Entonces, la multiplicación de estas acciones humanas a escala global también tiene mucha influencia sobre el clima, y muchas veces se menosprecia y se limita solo al CO2. Pero yo, por supuesto, sí que creo que el CO2 es uno de los principales culpables, vamos a llamarle, que nos están llevando, no, que creo que el cambio climático está aquí y que en cierta forma pues nos espera un futuro, yo creo que un poquito negro, ¿no? Uh-huh. Pero ese futuro negro, ¿en qué se va a llevar a la práctica? Me refiero, ¿lo van a ver nuestros nietos? ¿Lo van a ver quiénes?
¿En qué momento? Bueno, yo creo que lo estamos viendo nosotros. Bueno, Antón, tú si quieres intervenir en cualquier momento me paras porque yo por defecto de fábrica hablo mucho, ¿eh? Bueno. Sí. Entonces, vamos a ver, mira, yo creo que en un lugar como Euskadi, donde hay una importante comunidad montañera y donde hay muchos montañeros, creo que esto lo estamos viendo. Te voy a poner varios ejemplos. Yo la primera vez que fui a Laneto, pues tenía 15 años. Pirineos. Sí. Entonces, el glaciar de Laneto, cuando subí con 15 años, que era por supuesto en verano, a cuando luego he vuelto en 3 o 4 ocasiones por diferentes vías, no tiene nada que ver 25 años después. Lo que pasa es que los datos de la temperatura en el Pirineo pues no corroboran eso, o sea que en los 25 últimos años en realidad en las estaciones del Pirineo, y se han hecho estudios, lo que pasa es que apenas salen a la luz, pero hace poco yo estuve en un congreso que salió presentaron un estudio de 25 años de mediciones en el Pirineo Central, no demostraban ningún calentamiento. Es decir, que si los glaciares del Pirineo están retrocediendo, pues se deberá a otras razones. En principio, además, el retroceso empezó ya en el siglo XIX. Y la temperatura, como te digo, de varias estaciones instaladas en el Pirineo no muestran ese calentamiento. ¿Y qué razones pueden ser si la temperatura se mantiene más o menos estable según esos estudios de los últimos 25 años? ¿Qué razón puede existir para que el glaciar cada vez tenga menos hielo? Bueno, los glaciares del Pirineo son muy pequeños. Luego hay inercias, ¿no?, en el hielo. Es mucho más complejo que una relación directa con la temperatura del momento, ¿no? Y como digo, los glaciares de los Pirineos, de los Alpes sobre todo, vienen retrocediendo desde el siglo XIX, cuando alcanzaron una máxima longitud. A su vez estuvieron muy retirados hacia la montaña en lo que se llama el óptimo climático medieval. Es decir que, han sufrido a lo largo de la historia avances y retrocesos, ¿no? Hace 6.000 años, por ejemplo, hace 5.000, 6.000 años, pues se han encontrado restos de seres humanos, Ochi, el hombre del hielo, y otros restos humanos en sitios muy altos de los Alpes, que muestran que en aquel entonces no había emisiones de CO2, y sin embargo los glaciares pues habían desaparecido de allá, y por allí estaban andando, viviendo, o cazando, lo que fuese, aquellos humanos, ¿no? Luego hubo un periodo frío, avanzaron, luego un retroceso en la Edad Media, y ahora, pues desde hace más de un siglo, pues sí, hay un retroceso general, pero que no está en fase perfecta con la temperatura. Sí, puede ser, pero la cuestión es que el glaciar efectivamente ha retrocedido. Y solo te he puesto ese ejemplo por no ser suficientemente conocido. Pero, como te digo, los glaciares han avanzado y retrocedido desde hace siglos y siglos. Sí, todos conocemos el óptimo climático medieval, la pequeña edad de hielo, etcétera, sí. Antes de las emisiones de CO2. Sí, por supuesto, pero actualmente... Y por otra parte, tampoco me parece tan negro que vayamos hacia un clima un poquito más cálido. Sí. Más bien creo que eso es mejor. Bueno, eso depende de zonas. Depende de cómo se mire, sí. Bien, yo te quería poner otro ejemplo, no sé si sabes, yo soy espeleólogo. Entonces, desde hace años, también desde el año 81 que empecé a hacer espeleología, pues muchas veces en las simas del Pirineo, antes recuerdo que bajábamos a muchas simas y encontrábamos importantísimos tapones de hielo, sobre todo pues en las zonas que hemos estado trabajando, en Larra, en Escaurre. Y ahora, muchas veces estos tapones de hielo han desaparecido totalmente y las simas se puede continuar hacia abajo. Entonces, parece que son simas diferentes y es simplemente que los tapones de hielo han desaparecido. Entonces, no sé a qué se debe, si es un aumento de las temperaturas máximas que provocan que la nieve se funda, pero estamos hablando de un lugar que está muchas veces pues protegido de la luz solar, que está sometido a una temperatura media constante dentro de una cima, un pozo 40-50 metros de profundidad, y estos tapones de hielo han desaparecido. Por supuesto tiene que ver mucho con la inhibición, pero a pesar de que los últimos años han sido de más inhibición, pues han desaparecido muchos de estos tapones de nieve y hielo. Simplemente otro ejemplo. Y ya también quiero comentarte que en los últimos 10 años yo he estado en los Alpes en 6 ocasiones. Y cada vez, no es que cada vez, porque también, como dices, es muy relativo, pero sí que es cierto que vías que antes se hacían con gente que es mayor que tú, has hecho esta vía o has hecho esta otra, que luego cuando tú vas en verano resultan muy difíciles de hacer,
porque se ven esas vías tienen mucho menos hielo que hace unos años y que ya no se pueden hacer con la seguridad que se hacían antes. De hecho, pues casualmente en el año 2003 estuve, en el año del calor, y nos cayó un Serac a menos de 50 metros, bueno, que aquello fue impresionante el ruido que hace y bueno, las piedras y el hielo que salen por todos lados, ¿no? Entonces, de hecho ya las guías modernas de Alpes incluyen vías que se encuentran afectadas por el cambio climático para poder hacerlas dependiendo de épocas o con pequeñas variantes. No, si yo no estoy negando que entonces, en general, en las últimas décadas haya habido un retroceso de los glaciares. Eso no lo estoy negando. ¿Y qué es lo que niega? Entonces, que señor sea por culpa del CO2. Uh-huh. Eso es lo que niego. Bueno, es que ahí parece ser que hay una correlación directa y no sabemos muy bien por qué, porque como... Pero, ¿cómo va a haber una correlación directa si en la Edad Media ocurrió lo mismo, los glaciares retrocedieron y sin embargo el CO2 permanecía igual, porque sí, no había emisiones humanas? Como hemos dicho antes, el clima de la Tierra no ha dejado nunca de cambiar y hay muchos factores que influyen en eso. ¿Qué manchas solares había en aquel momento? Como sabes, pues la pequeña edad de hielo coincide con lo que se llama el mínimo de Maunder, una época en la que hay muy pocas manchas solares, y sin embargo, cuando hay más manchas solares, se entiende que la actividad solar es mucho más alta. Bueno, pero también se sabe que la actividad solar ha aumentado precisamente durante el siglo XX. Sí, ha aumentado, pero tiene ciclos. O sea, realmente yo creo que hay muchos factores que influyen en el clima y que no los conocemos, ¿no? Que no los conocemos. Exactamente. Por ejemplo, antes te hemos comentado lo de la multiplicidad de acciones humanas. Quería comentar, por ejemplo, en el caso del Polo Norte, que no sé, efectivamente el año pasado, y no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Meteorológica Mundial, ha sido uno de los años en los que el Ártico ha tenido menos extensión de hielo y además que el hielo ha sido más delgado. No sé si se debe esto al calor. También creo que hay otros factores que muchas veces se callan y que se tienen que tener en cuenta. Como sabes, pues hay una gran cantidad de ríos que aportan una buena cantidad de agua dulce, de fácil congelación, que vierten al Ártico, y que estos ríos se encuentran muy antropomorfizados, en el sentido que hay muchos embalses, muchos pantanos que regulan el flujo de agua que sale al Ártico, ¿no? Entonces, claro, si se ha cortado el flujo de agua dulce de fácil congelación al Ártico, también creo que eso tiene algo que ver. Sin embargo, pues muchas veces no se dice. Y ahí nos quieres llevar, Javier Maeztu, a que si seguimos así, ¿vamos al desastre? Yo creo que sí. Creo que sí. No simplemente es que tengamos un poco más de calor o un poquito más de frío. Creo que las consecuencias pues pueden ser graves. Y sobre todo creo que las consecuencias las van a sufrir más, como siempre, los países en vías de desarrollo, los países pobres. Yo estoy seguro. No sé eso, vamos a ver. Siempre se dice lo de los países pobres, pero en el trópico, cuando se toma la franja tropical, no ha habido ningún calentamiento, prácticamente nada en los últimos 30 años. Donde ha habido calentamientos en el Ártico. Por otra parte, la temperatura global media en los continentes en el mes de enero, incluyendo incluso los continentes del hemisferio sur, que está en verano, es de tan solo 2,8 grados centígrados. Es decir, que lo que sería a lo mejor preocupante es que la Tierra se enfriase, pero que se caliente un poco, como se calienta probablemente desde hace un siglo, pues eso no es para nada preocupante, sino que incluso nos deberíamos de alegrar. Y como digo, en los países tropicales, en los países cálidos, y lo repito otra vez porque esto no hace falta más que ver las gráficas para corroborarlo, allí no ha aumentado la temperatura en los últimos 30 años. Yo acabo de estar 7 meses en un país tropical, en Panamá, por motivos personales, y te puedo asegurar que sí que ha aumentado la temperatura, pero no sobre todo debido a la acción humana. Me explico. La ciudad de Panamá, pues hace 50 años, era una ciudad muy pequeñita, donde con mucha vegetación y donde la brisa del mar corría pues entre el Atlántico y el Pacífico perfectamente, ¿no? Sin embargo, pues en los últimos 30 años se han construido tal cantidad de edificios, de rascacielos, de hecho está el rascacielos más alto de América Latina allí. Bueno, allí es imposible fallar con un avión contra cualquiera porque te estaría... Bueno, es increíble aquello, o sea, es como Benidorm multiplicado por 20, ¿no? Entonces, todos estos rascacielos han cortado el paso del aire que enfriaba y que permitía que la ciudad fuera mucho más fresca. Claro, y además es un efecto de calentamiento urbano que se suele confundir con el CO2, porque no tiene nada que ver.
También, pero te quiero decir que esa multiplicidad de acciones, la tala de árboles, antes era asfalto y ahora antes era suelo y ahora es asfalto. Entonces el asfalto tiene un albedo diferente y es más caluroso. No hay más que ir a Madrid en agosto y no creo que tenga mucho que ver ahí el CO2, sino que tiene mucho que ver pues los aires acondicionados de los coches, la gran cantidad de asfalto que hay, la enorme superficie de asfalto. Y bueno, pues hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. En ese sentido, pues estoy totalmente de acuerdo. Y una vez más se demuestra que no es el dióxido de carbono y toda la propaganda en contra del CO2 el causante de que haya un calentamiento en las ciudades. Por otra parte, como muchas de las mediciones se hacen en ciudades que van creciendo, también se suele exagerar el calentamiento global. A ese nivel sí, pero yo creo, lo que hemos comentado antes, que parece que hay una correlación directa, me refería a que a más CO2 más temperatura, y esto es algo que no se puede negar, sobre todo pues... No, a más CO2 lo que hay es más desarrollo, y entonces cuando se desarrollan las ciudades, por razones que no son debidas al CO2, pues las ciudades se calientan. De hecho, pues en el centro de la ciudad, pues siempre tiene Madrid o Panamá o cualquiera, pues suele tener a veces 4 o 5 grados más que el extrarradio, y por eso también nieva dificultosamente en las ciudades, mientras que nieva afuera, ¿no? Voy a simplificar mucho. Un oyente que ahora mismo nos escuche puede pensar, bueno, pues aquí hay un señor que se llama Javier Maestro y que dice cambio climático sí. Hay otro señor que se llama Antonio Uriarte que dice cambio climático... No, pero es que eso es una simplificación, no solo simplificación, sino falsa, porque por lo que estoy oyendo, los dos creemos que hay un cambio climático, los dos estamos de acuerdo en que ha habido un pequeño calentamiento y los dos estamos de acuerdo en que el CO2 no es el único culpable. Y entonces, ¿no hay ninguna diferencia entre los dos? Yo creo que sí. Yo creo que los oyentes se están dando cuenta que sí. Uno nos está diciendo... dice que vamos hacia la catástrofe y otro, que soy yo, digo que no. Ajá. Y en ese sentido, usted lo ha resumido perfectamente. En ese sentido, ¿cree que no hay que variar nada en la acción del hombre, señor Uriarte, de cara a los próximos ejercicios? ¿Que el hombre está haciendo las cosas bien para que los nietos no tengan consecuencias más allá de las lógicas? Lo peligroso sería variar a peor, ¿no? Por ejemplo, yo soy bastante antinuclear, ¿no? Y entonces el combate y el culpabilizar al CO2 de todo, lo que hace es culpabilizar a las centrales térmicas que producen electricidad a base de carbón. Por ejemplo, en Guipúzcoa, en el País Vasco, la segunda industria que más CO2 emite es la central térmica de Pasajes, que utiliza carbón, ¿no? Bueno, en un mundo global en el que el carbón sigue representando el 40% como fuente de electricidad, lo que se intenta, y bueno, esto promovido por los países más pronucleares, y en concreto Francia, Estados Unidos, pues lo que se va a promover es la energía nuclear, que es peor. Es decir, que podemos hacer cosas bastante más peligrosas sencillamente por meternos contra el CO2 como nos estamos metiendo. Le voy a poner un ejemplo llevado a la práctica de un periodista como quien le habla. En Álava está a debate si instalar, y seguro que usted lo conoce, una central de ciclo combinado en Lantarón, en el sur del territorio alavés. Es una central que funciona mediante gas. Eso es. ¿A usted qué le parece? Bueno, al principio la propaganda en contra del CO2 al que favoreció es al gas frente al carbón, a las centrales térmicas de gas frente a las de carbón. Lantarón frente a Pasajes, en este caso. Sí, ya que el gas emite por kilovatio hora producido la mitad de CO2 que el que emite el carbón. Y entonces emite en concreto, pues no sé, unos 300 gramos por kilovatio hora, mientras que el carbón emite unos 600, una central térmica, ¿no? Entonces se utilizó esta campaña en contra del CO2 para promocionar las centrales térmicas de gas, ¿no? El gas, sin embargo, es un producto mucho más monopolizado por unos pocos países, por lo tanto su abastecimiento es mucho más inseguro que el carbón. Por lo tanto, en principio, bueno, pues que se haga. Que se haga. Usted, desde luego, entre Pasajes y Lantarón lo tiene claro. Lantarón. Que se hiciese que la política de Euskadi que fuese más una política de crear, en todo caso, centrales térmicas y mejorarlas como la de Pasajes en los puertos. Ajá. Así que si le dicen, imagínese que vive en la zona de Lantarón y le dicen, vamos a instalar una central de ciclo combinado y les vamos a quitar Garoña. El CO2 es un contaminante. El CO2 no es un contaminante, por Dios. Cada persona, al respirar, emitimos CO2. 50.000 partes por millón. El 5% de nuestra respiración es CO2.
Cada persona emite más de 1 kilo de masa de CO2. Vamos, que este día. es un problema más estético que otra cosa, el de No, una central de ciclo combinado, por ejemplo, o pasajes. De que se acusa al CO2 de contribuir al calentamiento global. Pero ya el considerar el CO2 como un contaminante, como un gas tóxico, es tan absurdo como considerar al oxígeno como un gas tóxico. En el caso de Lantarón, le tengo que decir que hay plataformas vecinales que incluso dicen que hay más casos de cáncer en dicha zona por la acción de la central nuclear de Garoña y de otras industrias químicas, y que esta central de ciclo combinado Lantarón lo único que haría es aumentar los casos. Yo le estoy trasladando lo que dicen esas plataformas vecinales. Eso es una tontería pues elevada al cubo, porque las emisiones de CO2 no tienen nada que ver con las emisiones radiactivas. O las centrales térmicas de ahora se pueden hacer suficientemente limpias como para que solo emitan CO2, que es un gas no tóxico, inerte. Otra cosa es que si hiciese no sé qué central antiquísima que emitiese monóxido de carbono, hidrocarburos, pero realmente las centrales térmicas que se construyen ahora en el mundo son limpias y apenas emiten otros gases, excepto el absolutamente necesario, que es el CO2. Vamos a ver, entonces, usted lo tiene claro. Si hay que abrir Lantarón, se abre, y si hay que cerrar Garoña, se cierra. Bueno, yo creo que Garoña pues será mejor cerrarla, ¿no? Porque parece que tiene bastantes averías. Yo no soy especialista en energía nuclear. Lo que más miedo me da es que con todo esto de la criminalización del CO2, lo que haya es una proliferación mundial de energía nuclear. Y hay que saber que, por ejemplo, ya en Europa, se le está ¿verdad? prohibiendo la fabricación de uranio enriquecido. Uranio enriquecido solo se fabrica en unos poquísimos sitios. En Francia, en Tricastin, en donde fabrican uranio enriquecido para 100 centrales nucleares, 58 nucleares que son suyas y el resto. Y lo que lleva a la proliferación nuclear es a la fabricación de uranio enriquecido, con el cual, si se enriquece lo suficiente, se hacen bombas atómicas. Y eso se habla poco. O sea que, más que ser contrario a la energía nuclear por el peligro de que exploten y tal, lo que soy contrario es a la proliferación nuclear global. Precisamente porque eso hará necesario la fabricación de uranio enriquecido. Uranio enriquecido en isótopo radiactivo, que si se enriquece más de la cuenta, pues ya sirve para fabricar bombas. Este es un debate interesante. De hecho, en algo tan mítico como lo están convirtiendo algunos la toma de investidura de Obama, él habló de energías renovables y de la importancia del futuro y la energía. En habla de una cosa y en otros sitios ha hablado de otra, ¿no? Explíquese, ¿por qué dice unas cosas y luego igual se hacen otras? Bueno, hace 3 años, Obama, cuando era simplemente senador de Illinois tiene el 50% de la electricidad en su estado es de carbón y el otro 50% es nuclear. Y cuando era senador de Illinois, él apoyaba mucho el carbón, porque Estados Unidos el 50% de su electricidad proviene del carbón, de unas reservas de carbón muy importantes. Pero como durante la campaña electoral necesitaba o se ha pasado al ecologismo, pues ha hecho campaña en contra del carbón. Ahora está haciendo de forma más disimulada, pero lo que es más partidario es de seguir utilizando carbón, solo que haciendo unas nuevas centrales térmicas de carbón que sean capaces de recoger el CO2 y de enterrarlo bajo tierra, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se va a apoyar más. Bueno, pues he intentado, Javier, llevar el tema a mi terreno. Al terreno de la actualidad. Que digamos que es, al fin y al cabo, el debate del clima donde afecta es dime qué tipo de energía tienes y dime qué contaminación puedes tener o cómo va a ser el paisaje dentro de unos años, ¿no? Sí, eso es un debate muy importante. Y bueno, yo Álava lo tiene, sí, Javier, porque llega un momento que no queremos parques eólicos en las montañas, no queremos central de ciclo combinado en Lantarón, no queremos Garoña, pero cada vez tenemos más luces para encender. Eso es. Entonces la gente, el problema es que esto del cambio climático sí le afecta, pero bueno, como realmente le molesta mucho más tener que pagar la hipoteca o que el crío esté enfermo, pues no le afecta mucho realmente el tema del cambio climático. Y yo creo que ese es el gran error, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay que sacar energía de todas las formas posibles y de todas las formas posibles evitar
que haya más CO2 o conseguir que las emisiones de CO2 sean menores, ¿no? En el caso de, si decimos elegir entre la central térmica de pasajes y la central térmica nueva de Lantarón, ciclo combinado. La tecnología de una y otra es totalmente diferente y efectivamente va a emitir menos CO2 por kilovatio hora la de Lantarón. Entonces, entre uno malo y la otro peor, pues me quedo con la mala. Estoy suponiendo que el malo es el CO2. Sí. Yo creo que es uno de los malos. Es mucho más inseguro en cuanto a abastecimiento, y se está viendo con el conflicto de Europa del Este y con Rusia respecto al gas, que el abastecimiento de carbón. El carbón es un producto mucho más barato, abundante y mejor repartido. Euskadi tiene buenos puertos y su política normal sería el construir, ya tiene la central térmica de pasajes y también la central térmica que hay en Santurce, ¿no? Sí. Pero que permiten también la llegada de gaseros esos puertos, no solo de barcos cargados de carbón. Gaseros que llegan de Qatar, sí. O sea, que llegan de unos pocos países, unos o islámicos, y que tampoco el abastecimiento es tan seguro. Por otra parte, el precio del gas es mucho mayor que el precio del carbón, Sí, ya lo sé, que yo pago factura de gas y realmente cuando me ha tocado ser administrador te das cuenta de la cantidad de lo caro que es, ¿no? Efectivamente, la gente no quiere nunca tener nada cerca porque cree que puede resultar molesto, pero hay que tener en cuenta que necesitamos energía. Aquí tenemos las luces dadas, esto se emite por una serie de aparatos eléctricos y necesitamos energía. Pero la gente debe saber que el dióxido de carbono no es un gas contaminante. Sí, no es un gas contaminante, como tú has dicho, porque tiene un origen natural, pero sí que a más CO2 yo creo que hay más temperatura. Y claro, también pero has dicho... no más temperatura local. No, más temperatura global, ojo, la local ya sabemos que por las causas que es. Y como has dicho tú antes, que cada persona pues exhala una cierta cantidad de CO2, ¿cuál es el número de personas que hay ahora en el mundo y cuál había en 1900? En solo un siglo, ¿por cuánto se ha multiplicado el número de personas? De 2.000 millones hemos pasado a 6.500 millones, ¿no? Y en el 2050 pues se habla de 10.000 millones. Entonces hemos modificado mucho también los paisajes terrestres con el regadío y tal. Entonces, todo eso influye. También influye, ¿no? Por supuesto. Como has dicho tú. Y sin embargo, una y otra vez, el culpable de no sé qué es el CO2. Sí, bueno, déjame que te comente una cosa. Cuando pensamos muchas veces en energía y en el paisaje, tenemos la costumbre a pensar solo en lo que nos rodea, ¿no? Se nos olvida pues que hay países, como pueden ser como China, India, como todo el sureste asiático, con una cantidad de personas enormes que van a tender a necesitar más energía por su industrialización, y que también hay que tener en cuenta una cosa, que nuestro grado de desarrollo se ha conseguido a base de contaminación, y que su grado de desarrollo lo van a conseguir también a base de contaminación. El problema es que nuestro desarrollo, pues desarrollado pues en la primera mitad del siglo XX, sobre todo a nivel europeo estoy hablando, y siglo XIX, con un número de personas reducido, pues causó un impacto determinado, y que el impacto que puede causar ese nivel de desarrollo para países como India, China, etcétera, pues pues nos puede poner en una situación realmente grave de aumento desmesurado de emisiones de CO2, y yo creo que sí que es uno de los culpables con respecto a la temperatura. Entonces tendremos que intentar disminuir por todos los medios pues renovables, ciclo combinado, porque es peor o menos mala que las térmicas, y por supuesto creo que la opción nuclear tampoco es una cosa, a pesar de todos los riesgos que lleva, y por supuesto pues creo que el almacenamiento de los residuos es hoy un tema pues todavía muy controvertido y que realmente no se sabe muy bien qué hacer con ellos. A pesar de todo ello, creo que para los próximos 50, 100 años es una energía que no podemos desdeñar, y creo que tampoco tiene nada que ver... Bueno, es que tú no te bajas de la idea de que el CO2 es un contaminante. No es un contaminante, sino que el CO2 es uno de los responsables del aumento de la temperatura media global, y este aumento de la temperatura media global puede tener unas consecuencias. Una temperatura media global que ha aumentado 6 décimas en un siglo, y como te recuerdo, en enero la temperatura media global en los continentes es de 2,8 grados. Es decir, que ya nos lo ha dicho ahí, señor Uriarte, que un poco más de calorcito no nos viene mal. Pues claro que no. Bueno, lo que es peligroso es caer en una nueva glaciación. Estamos en el Cuaternario, que es una época fría,
generalmente ha sido más fría de lo que es hoy, porque ahora estamos en un interglacial. Eso es, lo que es más fastidioso es caer de nuevo en una glaciación, pero calentarnos un poco más. Sí, y eso usted, que está en Donosti, se puede imaginar nosotros aquí en Vitoria, que hay diferencia de grados, exactamente lo mismo. Hay bastante diferencia de grados. Nosotros tenemos un invierno mucho más duro que hay en Donosti. Yo quería comentar con Antón, porque creo que el problema del cambio climático, o del clima, vamos a llamarlo así, o del CO2, se estudia en muchas carreras, se estudia en biología, en geología, en geografía, pero creo que no hay una carrera que se llame el CO2 en sí mismo, y creo que desconocemos todavía mucho sobre el CO2. Te voy a poner un ejemplo, porque cuando me comentas que... Bueno, yo tengo un blog que se llama CO2. Sí. O sea que solo se dedica al CO2. Sí. Quiero comentarte una cosa. Como sabes, uno de los ciclos donde interviene el CO2 es en la disolución de las calizas. Y probablemente, por unidad de donde más se fija el CO2, pues es en el océano. Y en contacto con el océano hay cientos o hay miles de kilómetros de calizas. Es muy probable que, a medida que echamos más CO2 a la atmósfera, un kilogramo por cada kilo de CO2, no sé la equivalencia, pues un kilogramo de caliza se disuelva en la inmensidad del océano, limitando considerablemente el impacto del CO2 sobre la temperatura. Quiero decir que todavía desconocemos muchos de los factores donde influye el CO2 y que por eso puede ser que estemos por debajo de todos los modelos de ordenador que se han generado siempre. Ya. Estoy totalmente de acuerdo. La gente debería saber que a lo largo de la historia de la Tierra y sobre todo del periodo del Fanerozoico, de los últimos 500 millones de años, que es cuando ha habido plantas y sobre todo animales grandes, los niveles de CO2 en la atmósfera han sido muy superiores a los actuales, ¿no? Por poner un ejemplo, pues en el Jurásico, en el tiempo de los dinosaurios, con una vegetación lujuriante, en el aire había 2.500 partes por millón. 2.500 millonésimas partes del aire eran CO2 y ahora solo hay 385 partes. Es decir, que la gente también cree que el CO2 es un producto nuevo de creación humana, cuando el CO2 es lo esencial de la vida, porque es lo esencial de la fotosíntesis, es lo que necesitan las plantas para crecer. Antón, ¿y usted entonces cree que debemos de seguir así? Le insisto, que las administraciones no deben de las administraciones están totalmente equivocadas porque están criminalizando al carbón, que es la principal, la fuente de esto de Kioto y todas estas cosas, abundante. Entonces son grandes equivocaciones. ¿Cómo? Kioto y hablar de todas estas cosas. Kioto es un fraude, pues promovido por los países a los que les convenía ir contra el carbón, en principio Francia, Inglaterra y Alemania, y los cuales además no tenían que hacer nada para cumplirlo. ¿Aquí está de acuerdo entonces con la administración Bush o esto es mucho decir? No es mucho decir, en eso estoy totalmente de acuerdo. En este apartado. Y siempre he estado en desacuerdo con el protocolo de Kioto. Hombre, sobre todo con el sistema de compraventa de cuotas, ¿no? Antes de ayer mismo salía en El País, pues lo que están haciendo muchos empresarios de Levante, de azulejos, de cemento, de ladrillos, que el vender las cuotas de CO2 que les ha otorgado el gobierno, que puedes venderla entre 12 y 15 euros por tonelada, pues eso les sale más rentable que el fabricar ladrillos y azulejos y cemento. Es decir, que también está contribuyendo al paro el protocolo de Kioto. Bueno, y cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes que ahora le están escuchando, ¿cree usted que tienen que hacer algo? Desde las administraciones se nos suelen mandar mensajes. Lo que tienen que hacer es un boicot. Un boicot. A toda esta... Se nos suele mandar anti-CO2. Se nos suele mandar, pues por ejemplo, el gobierno vasco, y acciones personalizadas respecto al uso del transporte. El gobierno vasco luego hay que matizar, ¿no? Porque luego hay una consejería de medio ambiente que es muy ecologista, que sigue más o menos la misma ideología que los grupos ecologistas, pero no es eso todo. Luego hay un departamento de industria, ¿verdad? Hay un departamento de industria que lleva otra política totalmente diferente. Bueno, pues en principio, que a lo mejor dice con la boca que sí, pero por ejemplo las dos principales industrias del País Vasco, que son con mucha diferencia Petronor y que emiten más CO2, que son Petronor, la principal industria de Vizcaya y del País Vasco en general, es la que más CO2 emite. No creo que hemos tenido una polémica respecto el Ministerio de Industria o la Consejería de Industria quiera cerrar Petronor porque entonces
es también la que más contribuye en dinero a la hacienda pública, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Una Petronor y la otra. Bueno, la segunda que más CO2 emite con mucha diferencia es la central térmica de Pasajes, que produce pues como una cantidad de electricidad cuando funciona, porque este año como las emisiones de CO2 están tan caras, pues no ha funcionado, pero que puede producir pues la mitad o más de la electricidad de Guipúzcoa. Bueno, Antón, pero entonces a usted cuando le llega a casa, si le llega en alguna ocasión, pues una información de no malgaste el agua, no utilice tanto el coche privado, coge esa información y la tira y dice boicot. Sí, inmediatamente. Así de claro. Así de claro. Así de claro. No solo la tiro, sino pero... la tiro enfadado. Enfadado. O sea, la espachurro. Javier. Bueno, yo creo que no, me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando yo creo que hay que ahorrar agua hasta cuando hay inundaciones. Entonces me parece que creo que cada uno tiene que ser responsable y creo que tenemos que minimizar las acciones humanas, y entre las acciones humanas puede ser pues quemar menos gasolina. Me parece una cosa buena. A mí me parece que entre comprarse un Hammer que puede consumir 30 litros a los 100 kilómetros y comprarse un Toyota Prius que consume 3 litros a los 100, pues me parece que es mucho más lógico y de buena acción y de buen pensante tener un coche que consuma poco combustible, sí, y que emita... precisamente tiene Schwarzenegger, que es el gobernador ecologista de California. Sí. Sí, claro, es eso. Bueno, yo no tengo ningún... y también ya, pero quiero decir que creo que hay que ahorrar, que hay que reducir el consumo, creo que hay que reciclar, creo que hay que Sí, pero bueno, me han no preguntado sobre tiene... el agua. El agua nosotros no tenemos ningún problema de agua en Euskadi. Bueno, no lo tenemos ahora, lo hemos tenido... Porque ahorre yo hoy, por eso no voy a evitar la sequía que pueda haber dentro de 6 años. Sí. Sobre todo no voy a evitar que tenga un agua que no es potable un habitante de Mali. Entonces esa idea de cuerpo místico, de que si yo aquí cierro el grifo, el de Mali va a poder beber, como no. me parece tan absurda que por eso me niego a esta propaganda. Sí, es simplemente una acción de, como has dicho tú, de solidaridad malentendida. Pero creo que sí que hay que tener cierta responsabilidad en el consumo, y creo que no cuesta nada. Pues es que a nuestros hijos, entonces, señor Uriarte, usted que... Pero el agua se recicla. Que es profesor es... universitario, a nuestros hijos, ¿qué les están enseñando en los colegios y en las icastolas? Si ahora mismo están con esto pues de malgastar el agua, el transporte público... Para empezar, parece que no les enseñan lo que es la fotosíntesis. Es decir, que las plantas... de lo que viven es de tomar dióxido de carbono del aire y agua por las raíces, y que el dióxido de carbono es el principal ingrediente, junto con el agua, del crecimiento de la vegetación. Eso, para empezar, parece que no le enseñan, porque al CO2 se le criminaliza y se considera que es un producto extraño a la vida. Bueno, pero vamos a ver, como has dicho tú, el CO2 interviene en la fotosíntesis, y también, como sabes, es una de las zonas donde el CO2 se recicla, sobre todo en aquellas hojas que cumplen la función fotosintética. Es decir, no es lo mismo un bosque de coníferas o de picéas del Canadá que un bosque tropical. Y precisamente los bosques que están siendo más afectados por la deforestación son los bosques tropicales. Claro. Sí. Entonces... contra eso estoy... Creo que... Contra eso claro que estoy, en contra de la tala de bosques mediante motosierras estoy. Lo que creo que es falso es decir que los bosques tropicales pueden desaparecer debido al clima, porque no es verdad. No, los bosques... Se está atacando la falsa causa, ¿no? Sí, los bosques tropicales pueden desaparecer debido a la acción de las excavadoras y debido a la acción de las motosierras, como has dicho muy bien, del hombre, ¿no? Pero, bueno, del hombre con motosierra, pero no del hombre como emisor de CO2. Sí, entendido. Pero bueno, yo creo que hay una serie de cosas que creo que sí que tendríamos que tender a hacer, ¿no? Y aunque como yo creo que el cambio de clima existe, que el CO2 es uno de los responsables, al igual que el metano, que no hemos hablado de ello, y que creo que aunque no pase nada, reducir nuestro consumo, contaminar menos, consumir menos, generar menos basura, comprar menos ropa, son una serie de cosas que creo que están bien, y también en algunos tiempos, en estos probablemente aumenten el paro. Bueno, es que no se puede, por motivos ecológicos, por motivos económicos, no se puede justificar todo. Tú imagínate que yo mañana me voy al paro
Entonces digo, no, como estoy en el paro, cojo una motosierra, como has dicho tú, corto todas las hayas de Euskadi y alguien me comprará la madera, ¿no? Eso tampoco se puede, no se puede, por motivos económicos no se puede hacer todo. Y por motivos económicos, la construcción, para mí, es uno de los mayores contaminantes y destructores de la naturaleza y generadores de cambio climático local. Y como la construcción pues mueve muchos puestos de trabajo, pues parece que nadie se ha metido con ella, ¿no? Pero hombre, y es mucho. Si hemos vivido unos cuantos años de criminalización de la construcción y sin embargo es el sector básico, ¿no? Porque si no se construyen casas, pues luego no hay ni acero, hombre, ni hay cemento, ni hay muebles, se ha hablado madera, mucho, señor ni hay Uriarte, electrodomésticos, ni hay nada. Usted que es hombre cercano al mar, se ha hablado mucho de las costas y la construcción en las costas. Sí, para mí también pues se ha criminalizado muchísimo la construcción en las costas. Toda la vida de la humanidad ha buscado construir en las costas. Y esto ya estamos entrando en recta final. La verdad es que quien le habla ha pasado un rato muy agradable con usted y con Javier, viendo cómo tienen diferentes opiniones sobre el CO2, principalmente las consecuencias del CO2, ¿verdad? Pero, ¿y esto que se dice del Mediterráneo, de tanta construcción, tanto campo de golf, tanta necesidad de agua, a esto también usted le quita importancia? Hombre, sí, le quita importancia. Porque yo también soy incorrecto, soy partidario de que se sigan haciendo canales y trasvases, ¿no? Y por ejemplo ahora hay un proyecto un poco todavía que no ha salido a la luz por el miedo que tienen a los lobbies ecologistas de traer agua al Mediterráneo desde Extremadura, en concreto desde un gran pantano que es el pantano de Valdecañas. Así que no solo hay lobbies en la construcción, también hay lobbies en los ecologistas. Hombre, por supuesto. Unidos además a los lobbies que hay de energías renovables, eólicas, solares y todo eso. Bueno, pero la pasta no la tienen los constructores y la pasta es la que maneja el mundo y la que mueve el mundo. ¿Usted cree que tiene la pasta los constructores o los bancos? Los bancos. Ahora mismo, bueno, ya no sé ni quién tiene la pasta, ¿verdad? Bueno, yo tampoco. Pero sí que le hago este comentario por lo de lobbies ecologistas. ¿Usted cree que tienen una gran importancia en la sociedad actual, por lo tanto, y grandes influencias? Bueno, sí, tienen grandes influencias en los medios de comunicación y a nivel espiritual, digamos, ¿no? De eso se aprovechan otros lobbies económicos que se aprovechan de eso para hacer sus negocios, ¿no? Por ejemplo, las compraventas de emisiones de CO2 mueven miles de millones de euros en el mundo, y de eso se habla poco. Sí. Pero son unos negocios fabulosos los que se hacen, Es que, bueno, como has dicho tú, España firmó el protocolo de Kioto, que más o menos que significa que las emisiones de 1990 tienen que verse reducidas, me parece que es en un 20-25%, ¿no? Entonces, España, por supuesto, pues nunca... No, a España se le permite aumentar un 15%, nunca lo ha cumplido. O sea, es que ha aumentado ya un 50%. Sí, casi un 60%. Ayer estoy mirando alguna página y casi un 60%. Pero bueno, hay que decir que también Israel ha firmado la Convención de Ginebra. Y bueno, y por supuesto, pues... Pero sin salirnos de Kioto, lo que hay que explicar no la cumple. Es que fue una trampa en la que cayeron todos los parlamentarios españoles. En realidad el que lo firmó fue el gobierno de Aznar, y porque Francia salía muy favorecida, porque con respecto a 1990, que es el año base que se toma para cuánto reducir, pues Francia no, es que ya lo ha reducido, porque Francia optó por la energía nuclear ya por esos años. Por otra parte, Alemania se unió con Alemania del Este, también cerraron toda la industria pesada y por lo tanto a Alemania tampoco le cuesta nada cumplir Kioto. Y luego Inglaterra, que precisamente estaba Margaret Thatcher, pues optó por la energía nuclear y por el gas y cerró las minas de carbón, que además le venía muy bien porque así cerraba a los peligrosos sindicatos mineros, ¿no? Entonces estos tres países, Alemania, Francia e Inglaterra, fueron los que promocionaron el protocolo de Kioto, y España lo firmó idiotamente, porque España necesitaba emitir más CO2 para progresar un poco. Antón Uriarte Gantoia, geógrafo y climatólogo, autor de Historia del Clima de la Tierra. Señor Uriarte, muchas gracias, eskerrik asko. Nada, eskerrik asko a vosotros. Javier Maestu, doctor en geografía. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, eskerrik asko. Eta zuei, entzule, urrengo asteburuan beste gai bat hemen Eusko Ikaskuntzaren maingurutan. Gaur izan da hau, datorren asteburuan batek daki. Ondo izan, agur!